Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre algo que está rondando mucho en las redes, que es una teoría que hay sobre que vivimos en una simulación. Un físico de la Universidad de Portsmouth ha reavivado el debate sobre la posibilidad que nuestra realidad sea una simulación informática al estilo de Matrix. Su nombre es Melvin Watson y a través de un artículo en The Conversation ha propuesto una teoría basada en una nueva ley de la física, la segunda ley de la infodinámica, que podría ser clave para entender cómo funciona el universo y determinar si vivimos en un entorno ficticio. Según esta ley, la entropía de información que mide el desorden asociado a la transmisión de datos disminuye con el tiempo en un sistema hasta alcanzar el equilibrio. Este principio, opuesto a la segunda ley de la termodinámica, plantea que el universo podría estar diseñado para minimizar el uso de recursos computacionales, optimizando la gestión y la compresión de datos. El investigador sostiene que este comportamiento podría ser un indicio de que la realidad opera como una gigantesca computadora, diseñada con una precisión extrema. Además, menciona que las leyes físicas, como los límites en la velocidad de la luz, reflejan restricciones similares a las de un procesador avanzado, lo que supuestamente refuerza su hipótesis. En una entrevista concedida al diario Daily Mail, el Dr. Watson argumenta que fenómenos como la simetría en el universo o las mutaciones genéticas podrían estar influenciados por la tendencia a reducir la entropía de información. Según su propuesta, estas mutaciones no serían completamente aleatorias, como sugiere la teoría darwinista, sino que seguirán patrones relacionados con esta nueva ley física. Otro de los aspectos clave de su teoría es que los sistemas biológicos, los datos digitales e incluso las estructuras del universo parecen estar diseñados para minimizar la complejidad de la información. Esto podría ser una pista más de que nuestra realidad está programada de manera eficiente. Pero, ¿por qué no vivimos en una simulación? Según Lalo Herrera, licenciado en Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana, graduado en el 2023, el autor dice: la constancia e imposibilidad de un agente infinito es la primera razón para él del por qué no vivimos en una simulación. Si en efecto se trata de una simulación, habría momentos, al igual que ocurre en los sueños, en los videojuegos o en The Truman Show, en donde la secuencia espacio-temporal se rompería, quebrando la regularidad y develando el engaño en el que vivimos. Una simulación depende siempre de algún agente externo que la mantenga constante. Y como ese elemento debe ser algo material, terrenal o finito para interactuar con la realidad, la secuencia dependería de que dicho elemento nunca errará. Para mantener la simulación constante, ya que ningún ser o entidad en este universo puede mantener tal constancia todo el tiempo, pues de lo contrario sería un ser infinito y eterno, poniendo en duda su propia capacidad de existir. En algún momento nos percataríamos de la falta de regularidad y constancia, es decir, nos percataríamos de algún error en la Matrix. En consecuencia, y dado que no existe ninguna falta de constancia
comprobable en nuestra experiencia inmediata. Es evidente que no vivimos en una simulación. La duda como elemento de prueba es la segunda razón por la cual no vivimos en una simulación. Si existe un ser capaz de simular de manera coherente tal cantidad de información para engañarnos, ¿tendría también la capacidad de despojarnos de nuestra propia duda? El simple hecho de que nos preguntemos por la realidad demuestra cierta libertad asociada a nuestra mente. Es decir, tenemos al menos la libertad para dudar, lo que significa que ningún agente externo puede coaccionarnos lo suficiente como para impedir nuestros propios pensamientos o dudas. En ese sentido, para la simulación permanezca constante, sería necesario que no dudaríamos al respecto, pues de ser así, la semilla de la duda crecería como un cáncer, volviéndonos suspicaces y encontrando eventualmente algún indicio del engaño. En otras palabras, si dudamos, tenemos la capacidad de descubrir la simulación. La tercera razón es el desplazamiento de la carga de la prueba. Para creer algo con cierta seguridad es necesario poseer alguna evidencia que nos incline en una dirección, al menos para muchos de nosotros. De lo contrario, la creencia se vuelve débil y terminamos por abandonarla. Por ejemplo, creemos que el pasto es verde porque lo vemos verde o lo percibimos verde, pero si no tenemos pruebas para afirmar que es, digamos, azul, amarillo, hay muy pocas probabilidades de que alguien se lo tome en serio, ya que su afirmación sería completamente gratuita y contraria a la experiencia común. Pues bien, lo mismo sucede con la creencia en una simulación. ¿Qué evidencia poseemos para inclinar nuestro juicio a creer que vivimos en una simulación? De hecho, poseemos mayor evidencia de primera mano a favor de que vivimos en la realidad. Nuestras creencias se ajustan a lo que otros creen, se ajustan al modo como la gente actúa, a los sonidos que escuchamos, a las distancias que recorremos. A la hora en que nos levantamos al trabajo, coincide con la rotación de los planetas, el clima y las circunstancias sociales que van más allá de nuestras propias creencias. Por lo tanto, nos resulta más razonable creer que nuestra vida no es una vida simulada. De manera que si alguien intenta ir en contra de esta creencia común, debería ser esa persona quien aportara las pruebas suficientes o por lo menos los argumentos necesarios para convencer a los demás de que su creencia está equivocada y vivimos en una simulación. Si tales pruebas no son posibles, pruebas de que esto es una simulación, no sería razonable alegar que lo que experimentamos es de hecho un engaño, ya que en el primer caso contaríamos con pruebas, aunque fueran pocas, y convenciones sociales que respaldan nuestra creencia de que vivimos en la realidad, mientras que el segundo caso no contamos con ninguna. Luego no vivimos en una simulación. Estos podrían ser algunos ejemplos de cómo se defendería una postura realista respecto a que si vivimos en una simulación, pero habría que profundizar con más detalle para establecer un argumento más sólido y robusto. También existen otros ejemplos más
conocidos en la historia de la filosofía, como la prueba de la existencia de Dios en Sócrates, o el argumento de que el criterio empírico, el empirismo. Pero me limito a plantear mi propia versión de que algunos de ellos, retomando algunas de sus ideas principales, ya considero que pueden resultar más convincentes para una discusión contemporánea. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.